Bueno, buenas tardes. Nosotros vamos a hacer la actividad integradora para evaluar, la cual conlleva lo que son las unidades de la ética general. Empezaremos definiendo lo que es la ética. La ética es la doctrina sobre la moral, la moralidad, el sistema de normas y reglas de conducta de los hombres en su relación con la sociedad y entre sí. Una de las formas de conciencia social, o de una forma más sencilla, podríamos definir la ética como una disciplina que tiene como objeto de estudio la moral desde varias posturas filosóficas. Por lo tanto, podremos intuir que la ética también puede llamarse una ciencia, ya que tiene su propio campo de estudio, su objeto y método de investigación, cuyos resultados pueden ser verificados, rectificados y explicando en sus planteamientos y conclusiones. Y como toda ciencia, tiene sus ramas de estudio, como lo es la ética descriptiva. La ética descriptiva es un estudio que describe los fenómenos de la vida moral como objetivo de explicarlos y que se elabore una teoría sobre las conductas que se describen. Presenta una descripción de las conductas humanas. Un ejemplo de los aspectos que estudia son los comportamientos del hombre a nivel mundial, sobre la discriminación, el cuidado del medio ambiente, señalando de forma detallada los comportamientos humanos que se tienen frente a estos fenómenos, qué es lo que está haciendo el hombre en el mundo, pero sin emitir perjuicios o sin enjuiciarlos. Solo describe posteriormente la ética prescriptiva. Señalará un llamado sobre lo que debe hacer, invitando al hombre a realizar los cambios para evitar dañar con su conducta, emitiendo normas que lo guíen, le señalan el camino a transitar. Ahora procederemos a explicar lo que es el acto humano contra un acto moral. El acto humano es el acto sobre el cual el hombre tiene su dominio, es decir, domina sus actos por su razón y su voluntad. Así, se denomina un acto humano al que realiza el hombre libremente. El hombre es responsable de todos y cada uno de sus actos humanos y deben ser hechos con libertad, es decir, que no se vea forzada la voluntad. Los actos voluntarios están siempre sujetos a la moralidad. Ahora es necesario identificar, fuera del contexto de los actos humanos imperados e ilícitos, dos etapas que ocurren en este tipo de actos humanos. todos los sentidos de la percepción que provienen de la realidad son actos involuntarios, porque el hombre no puede a voluntad dejar de sentir el medio que lo rodea. A partir de esta información se puede desarrollar actos voluntarios y estos pueden ser imperados o ilícitos. El acto moral, en cambio, forma parte de un contexto normativo o código moral, que rige a una comunidad dada. Es una actividad consciente y voluntaria que supone la participación libre del sujeto en su realización, que es incompatible con la imposición forzosa de las normas, pero no hay necesidad histórica social que lo condicione. En resumen, los actos humanos abarcan a toda actividad del hombre, de los cuales hay unos actos que afectan a la vida moral. La estructura del acto propiamente moral es la siguiente. Por motivo puede entender aquellos que impulsan a actuar o perseguir determinado fin. El término libertad se vincula con aquella facultad que tienen las personas de poder actuar de acuerdo con su propia voluntad, debido a la historia de la humanidad. La libertad de asociación se le alude a la facultad que tienen las personas de conformar organizaciones, asociaciones o grupos que poseen objetivos lícitos para alcanzar. La libertad de circulación, término que alude a aquella posibilidad que tienen los seres humanos de moverse con libertad en distintos puntos del planeta, ya sea de un país a otro o dentro del mismo. Libertad de expresión tiene que ver con la facultad que tienen las personas de poder expresarse, investigar, difundir, recibir informaciones y opiniones y opinar sin poder ser molestado por esto. Libertad para portar armas. Tiene que ver con el derecho que tienen las personas de poder portar, transportar y utilizar armas con fines deportivos o de defensa siempre que esto no perjudique legalmente a terceros. Libertad sexual. Hace referencia a aquella capacidad que tienen las personas de poder elegir su propia sexualidad. Libertad de prensa. Tiene que ver con la capacidad que tienen los individuos para organizarse con el fin de crear un medio de comunicación en el que los contenidos publicados no puedan ser censurados, así como tampoco controlados por el Estado y sus poderes. Libertad de culto. Relacionando
con la libertad que tienen las personas de poder elegir una religión, o no elegir ninguna, o bien de creer o no creer en la existencia de algún ser divino. Al mismo tiempo, esta libertad implica que las personas puedan practicar abiertamente y públicamente esta elección sin ser oprimidos, persuadidos o discriminados por esto. Libertad de empresa. Alude a las empresas vinculadas a la economía de mercado basada en la ética racionalista vinculada con la libertad individual. Libertad de usufructo, de la propiedad. Es aquella libertad que tienen las personas o entidades empresarias de tener, obtener, emplear, disponer o controlar objetos, capital, tierra u otro tipo de propiedades. Libertad de cátedra. Alude a la facultad de practicar la docencia con absoluta libertad a la hora de enseñar y debatir sin que haya limitaciones o restricciones. A la hora de hablar del término libertad, es necesario diferenciarlo del libertinaje, que alude a aquellos comportamientos o actos que se caracterizan por ser efectuados sin tener en cuenta cómo afectarán al resto de la sociedad, que quebrantarán la ley y que son inmorales. Esto hace que el concepto libertinaje, si bien implica el ejercicio de la libertad, tenga una connotación negativa por inmoralidad y desenfreno. Límites de la libertad. Dificultaría la convivencia. Se puede actuar siempre y cuando no se sobrepasen los límites del otro, ni se coarte la libertad de los demás. Esto se llama respeto a la libertad individual. Entes reguladores. El estudio de la naturaleza de la libertad, su extensión y barreras ha arrojado que es importante contar con una regulación externa, objetiva, como las leyes, el gobierno. De lo contrario se perderían los límites. La experiencia. Existe una creencia que consiste en que, si se deja llevar al hombre libre, éste respetará a los demás, porque es su naturaleza, ya que se adapta y aprende a vivir sin normas establecidas por el poder. Sin embargo, la historia ha demostrado que en periodos anárquicos ha sido imposible encontrar el punto intermedio entre las propias necesidades y la de los demás, trayendo como consecuencias el caos y la violencia. La persona es un valor por sí misma. Esta frase enunciada por Max Scheler puede servir para enfrentar el análisis de su concepto de persona como un valor en sí misma y por sí misma, no solo a nivel individual, sino también social, analizando su exposición descriptiva del sentido de la afirmación uncida al amor, siendo este su valor primordial. En este sentido, el amor preside la vida de la persona, la sostiene y la lleva a su plenitud. Como ser natural, el hombre cae de lleno dentro del mundo de la vida, al que pertenece como último eslabón de su proceso evolutivo. Tal idea no parece ofrecer hoy ninguna dificultad, y los problemas vendrían, en todo caso, a la hora de explicar ese proceso. De aquí que el hombre no aparezca en esta concepción filosófica como un ente más dentro del mundo. Podríamos decir, descriptivamente, que Schiller ve al hombre como un microcosmos espiritual. El hombre no es solo un sujeto de valores, en cuanto considerando tan solo un portador de valores, sino que es un valor personal. Tomadas de inferior a superior, estas son las modalidades que distingue. Valores sensibles. Son los comprendidos en la antítesis, agradable y desagradable, y se corresponden con los estados sensibles de placer y el dolor. Esta modalidad dice relación esencial con la existencia de una naturaleza sensible, aunque algún texto de Scheler podría llevar a discusión en este punto. Los valores de utilidad son el subgrupo inferior de esta modalidad. Valores vitales. Es el conjunto de valores y creencias de una persona que dan sentido a su proyecto de vida y que sustentan sus decisiones y preferencias en los procesos de enfermedad y muerte. Los valores vitales forman parte de nuestra vida, de ellos y de su conformación en nuestra vida hace la diferencia que podría surgir tanto en el campo laboral, educativo y por supuesto en lo cotidiano. Aun cuando el tema de los valores es considerado relativamente reciente en filosofía, los valores están presentes desde los inicios de la humanidad. Para el ser humano siempre han existido cosas valiosas: el bien, la verdad, la belleza, la felicidad, la virtud. Sin embargo, el criterio para darles valor ha variado a través de los tiempos. Se puede valorar de acuerdo con criterios estéticos, esquemas sociales, costumbres, principios éticos o, en otros términos, por el costo, la utilidad, el bienestar, el placer y el prestigio. Valores espirituales. Son independientes del cuerpo y del entorno y abarcan 3 subgrupos, también ordenados jerárquicamente.
Los valores estéticos son virtudes que sobresalen de una persona, animal, obra de arte, moda, objeto, paisaje, evento, entre otros, y que generan reacciones o apreciaciones positivas o negativas. Como un tipo de valor, los valores estéticos son criterios y referencias positivas, generalmente compartidas por un grupo, que definen a una persona, cosa o acción. Por otro lado, la estética se refiere a la percepción de los sentidos y a la filosofía de lo que se considera bello. Valores jurídicos son aquellos que hacen que se cumplan los derechos de cada persona. De los valores jurídicos tenemos tres tradicionales que son la justicia, el bien común y la seguridad jurídica. La justicia es el valor más importante para establecer normas. Valores lógicos. Los valores éticos se refieren a la responsabilidad, a la obligación que tiene el ser humano de cuidarse a sí mismo y a su entorno, con auténtico respeto, tolerancia y solidaridad. El ser humano tiene la obligación de reconocerse, aceptarse, favorecer su identidad, su autonomía, su capacidad de decisión, su dignidad y sus derechos. Es tolerante, empático, conciliador, responsable de sí mismo y de la colectividad. Valores religiosos. Son aquellos que representan los principios y las conductas adoptadas por las personas según la religión o dogma que profesan. Son valores que aparecen escritos en libros religiosos o textos sagrados y que han sido transmitidos a través de la historia del hombre de una generación a otra.